Muy bien, muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? Bien, sí, señor. Bueno, listo. Daniel, buenos días. Hola Elías, ¿qué más? Bien, hombre, gracias. Bueno, vamos a tener entonces nuestra clase número 27. Y hoy vamos a hablar hoy es la primera clase de desprogramación. Hoy vamos a ver el primer caso de desprogramación, el más común, a la vez que el más sencillo. Luego nos iremos en clases futuras hacia métodos un poco más complejos y tendremos que enfrentar algunas programaciones de un nivel mayor. A más alto es el nivel de una programación en fuerza o en tamaño, pues el método que se aplica es diferente. Hoy vamos a aplicar un método que es para las programaciones que más vamos a enfrentar, las programaciones que tienen el nombre de detalle. Existen otras programaciones que pueden reunir a muchas de estas detalles y dirigirlas. Se llamarían programaciones principales. Hay muchas programaciones principales y esas programaciones principales son las que ya están dirigidas más arriba por una programación mucho más grande, que es la que se conoce como cabeza de legión. Pero hoy nos vamos a ir al primer nivel, el más básico. Bueno, entonces, espérame que está entrando otra persona más y comenzamos. Bueno, muy bien. ¿Por qué entonces existen varios niveles de programaciones y por qué estas no están simplemente todas localizadas en una misma categoría? Resulta que cuando nosotros estamos en el diario vivir, hay una cantidad de pequeñas programaciones que son las que a cada momento están encargadas de hacernos percibir cada elemento de la realidad. Cada vez que tú estás viviendo tu vida día a día, cada elemento, cada cosa que tocas, cada cosa que oyes, cada cosa que dices, cada cosa que pruebas, cada cosa que piensas, cada cosa que sientes, requiere una programación o un grupo de programaciones pequeñas que se encargan de lo de ese momento, pero no se encargan de más. Se les acaba su energía o obtuvieron la energía que tenían que obtener y hasta luego viene otra, luego viene otra. Entonces son muchísimas por día. Y fácilmente podríamos estar hablando de unas 15, 20.000 por día. Estamos hablando de una cantidad muy grande, 15 a 20.000 por día. Todas ellas se van a encargar de que la energía que consumieron mantenga al siguiente nivel. Esto es piramidal. El siguiente nivel es donde están ya las programaciones principales, que ya tienen otro nivel jerárquico, que ya tienen otro nivel de consumo de energía. Esas programaciones principales se encargan de mirar en qué momento disparan hacia ti o en qué momento activan en ti las programaciones pequeñas que llamamos detalle. Las pequeñas son un mundo de hormigas, las grandes son las reinas del hormiguero. Y hay muchísimos hormigueros que en total están conformando toda la legión y que a su vez están dirigidas por una entidad dentro de, o una gran programación dentro de su legión, que sería la cabeza de legión. Pero bueno, no vamos a referirnos únicamente a las 7 legiones que se les enseñó a ustedes. Vamos a pensar más bien en un grupo de sublegiones. El ego se divide, sí, en 7 legiones, pero cada legión de estas 7 está dividida en otras 7. Entonces pensemos en esas sublegiones para pensar en un grupo más grande. Más arriba de todo, más arriba está la dirección del ego como tal, pero eso ya es otra cosa. Allá arriba tenemos 7 cabezas de legión, con esas no nos podemos meter todavía. La mayoría de los yoes principales, la mayoría de las programaciones principales van a ser eliminadas por el Cristo una vez que ustedes hagan el proceso de empezar su conversión en Cristo. Y el Cristo ya cuando deja de ser pequeño y ha crecido, esa fuerza ha crecido dentro de ustedes, va a llegar un momento en el que va a eliminar a todas las legiones de cabeza. Y ahí es cuando el ego ha muerto, queda completamente usted sin ego. Vamos a darle entrada a otra persona. Uy, por aquí vi que alguien estaba pidiendo ingresar y no sé por qué de repente ya no le veo. Ah, ya.
por favor. Un momento de paciencia porque hay aquí un curioso conflicto. Alguien trata de entrar y no puede. No sé por qué. Bueno, en fin. Entonces, eh, nosotros, de acuerdo a la clase que vimos ayer, debemos entender que tenemos una gran cantidad de chispas atrapadas, eso ya lo saben ustedes, 97%, pero también tenemos una gran cantidad de chispas, muchos millones de chispas libres, que bueno, son menos, forman un 3%, pero dentro de ese 3% hay las que tienen desarrollada la habilidad de colaborarnos y de ayudarnos para poder empezar este proceso de desprogramación. Acuérdense ustedes que el proceso de desprogramación es uno de los tres elementos, de los tres trabajos que va a modificar la conciencia de una persona. Ustedes pueden entender toda la teoría de todas las charlas que se dan en este curso y la entienden seguramente, hasta ahora la han entendido muy bien, pero hay tres trabajos que tienen que hacerse. Uno es el trabajo de muerte. El trabajo de muerte es como se llama la charla de hoy. Hoy es la charla de la muerte. Muerte del ego, muerte de las programaciones que deciden por mí, piensan por mí, actúan por mí, hablan por mí, hacen todo por mí. Nacimiento, segundo trabajo. Sacrificio por la humanidad, tercer trabajo. Muy bien. Para que nosotros entonces podamos hacer un trabajo significativo de empezar ya con esta eliminación de estas programaciones que, como les acabo de explicar, son demasiadas. Es que es una cantidad que de verdad que a uno no le cabe en la cabeza. Estamos hablando nada más de las que aparecen en un día. En un día, si tú sumas la cantidad de sentimientos, cantidad de pensamientos, cantidad de acciones, cantidad de palabras, fácilmente, repito, entre 15.000 y 20.000 programaciones han tomado control de ti. Recuerden entonces, esas 15, 20.000 programaciones son programaciones de nivel 1, son detalles, no son de nivel 2, no son principales ni de nivel 3, directores de legión, son nivel 1. Esas son las que vamos a aprender a desprogramar hoy. Nivel 2 y nivel 3 requieren otros trabajos que los veremos después. Voy a compartir con ustedes pantalla para que puedan observar algunas cosas que es necesario que reflexionemos. Pregunta, pregunta, pregunta. ¿Alguien ha visto una imagen parecida a esta? ¿Alguien ha visto representada esa deidad en alguna parte? Es una deidad hindú. Y de pronto quienes hayan Yo, ido por ahí, por algún lado yo donde la he visto, hay... Sí, cuéntame, ¿qué? pero no sabía el significado. O no lo Ok, sé, mejor listo, dicho. listo. Ahí estamos viendo a una deidad con muchos brazos. Fíjense que en cada brazo tiene una herramienta y vemos que tiene en uno de sus brazos una lanza y esa lanza la tiene en el cuello de un hombre. Y fíjense que la pierna de ese hombre está siendo mordida por un león que es el que está montando esa deidad. Esa deidad además da como la sensación de tener cara de mujer, ¿se dan cuenta? Bueno, fíjense entonces la cantidad de herramientas, cómo cada herramienta va a tener un sentido más adelante a medida que vayamos avanzando en esto. Muy bien, pasemos a una segunda imagen. Fíjense, voy a agrandarla para que puedan verla mejor. Fíjense que allí tenemos nuevamente dos mujeres. Una tiene una cantidad enorme de brazos, la otra parece tener menos, la de piel azul parece tener menos brazos que la otra. La primera, la de la izquierda, parece estar enviando iluminación a la segunda, pero ya vemos que la segunda tiene algo ya muy particular. Fíjense que la segunda tiene una cantidad de cabezas a modo de collar, tiene una cabeza de alguien decapitado en una de las manos izquierdas, tiene su pie derecho encima de un hombre muerto, tiene la lengua por fuera, aunque en este caso la cara no se ve muy grotesca, van a darse cuenta que aparecen unos dibujos donde la dibujan bastante grotesca.
Fíjense también que en el fondo vemos a una gran cantidad de hombres muertos, desmembrados, pero también en el fondo vemos a una gran cantidad de mujeres desnudas y se ve cómo esas mujeres están participando en esta misma guerra que esta mujer en el primer plano está teniendo. ¿Qué será entonces todo esto que estamos viendo? Pasemos a otro dibujo. Este dibujo es mucho más grotesco. Ustedes tengan por favor la mente abierta porque lo que estamos viendo en este momento, lo que estamos viendo en este momento es representaciones iconográficas de las deidades de acuerdo a cómo las han visto las diferentes civilizaciones a lo largo de la historia. Bueno, fíjense que aquí ya la cosa es mucho más explícita. Volvemos y vemos otra vez un collar de calaveras. En otros casos aparece incluso con un collar de brazos, un collar de piernas. Aparece lo mismo un hombre muerto y tiene un pie derecho encima. Otra vez una cabeza decapitada en la mano. Pasemos a otro. Ah, y me devuelvo al anterior. Fíjense en la particularidad de que siempre tiene la lengua por fuera. Esta diosa se llama la diosa Kali. Es la diosa de la destrucción. También Kali es como se refiere, es como se identifica a la era, una era por la cual está pasando nuestro planeta. Pero de momento nos vamos a referir a la palabra Kali hacia esta deidad, hacia esta diosa, la diosa Kali. Veamos qué más encontramos. Vamos a empezar a revisar un poco más todas estas fotos. Vuelve y aparece en el fondo una gran cantidad de mujeres. En el fondo se ven restos de hombres desmembrados. Fíjense ustedes, vuelve, juega que hay un hombre muerto debajo. Aunque en algunas imágenes no aparece con un león, en otras sí que aparece con un león. A veces lo está montando. A veces el león va caminando junto a ella. A veces el león está ayudándole a eliminar a esos enemigos en esa guerra. Aquí otra representación. Bueno, me voy a detener ahí antes de pasar a las siguientes. Resulta, mis amigos, que la diosa Kali que ha aparecido a lo largo y ancho de la historia hindú y que aparece de una forma muy grotesca y que sucede como pasa con la mayoría de las religiones, que quienes pertenecen a la religión hindú no necesariamente saben qué significa. Saben que es una diosa, saben que le merece respeto, pero no saben qué significa. Eso nos pasa tristemente en todas las religiones. Es exactamente la forma en que la Madre Divina de cada uno de nosotros entra en modo guerra. ¿Cómo así? Es que la Madre Divina se nos había explicado en este curso que era una entidad todo bondadosa y armoniosa. ¿Por qué la tendríamos que ver de esa manera? La Madre Divina existe bajo muchos aspectos y eso sucede con todos los seres divinos. Siempre que tú vas a relacionarte con un ser divino, con un ser superior que esté por encima de nuestro nivel de comprensión, te vas a encontrar con que tiene una gran cantidad de aspectos. No se le conoce un solo aspecto, se le conocen varios. Para este caso, para la clase de hoy, la clase de muerte, hoy vamos a estudiar entonces el aspecto guerra de la Madre Divina, o conocido como la diosa Kali. La diosa Kali, entonces me devuelvan algunos gráficos, aparece con la lengua por fuera para recordarle a quien está mirando estos gráficos que debe trabajar, tú debes trabajar para poder eliminar tus programaciones de nivel 1, tú debes trabajar con el verbo, con la boca. Se pide con el verbo la eliminación de los defectos. Los defectos, para el caso del panteón hindú, aparecen como hombres y cada vez que eliminas un defecto, eso tú ya lo habías oído, liberas una chispa de conciencia que está atrapada, encarcelada dentro del defecto, dándole vida, pero ella grita, ella pide a gritos ser liberada. Todo el tiempo las chispas de nosotros, las millones que están atrapadas, piden a gritos ser liberadas y las que ya están liberadas aparecen en este panteón como mujeres, mientras que cuando están en forma de defecto, cuando no han sido liberados, aparecen como hombres, pero esto se refiere, esto solamente dentro de la religión hindú.
En otras religiones pueden aparecer con otras representaciones. Bueno, fíjense ustedes que la diosa Kali, que es el modo guerra de la Madre Divina, va a decapitar un defecto, pero fíjense que aquí aparecen brazos y piernas. ¿Por qué corta brazos y piernas? Fíjense que tiene toda su cintura rodeada de brazos y piernas. Porque es que algunas programaciones se trabajan por partes. Tú no puedes todas las programaciones pretender eliminarlas de un solo golpe. Hoy vamos a ver que dentro de todas las de nivel 1 que llamamos detalle, desafortunadamente hay algunas que se han alimentado todo tanto que llegan a tener un tamaño considerable, no se pueden eliminar en el instante, requiere un proceso un poco más largo de eliminación. Cuando tú vas a eliminar una programación, sucede que debes ir eliminando por partes en algunos casos, otras sí las vas a eliminar de golpe. A una programación hay que eliminarle sus manos, porque si no, siempre va a seguir actuando o haciéndote a ti actuar indebidamente. Luego viene un momento en el que se eliminan los pies para que ya no pueda moverse. Y finalmente se le elimina la cabeza para que ya no te obligue a pensar de la forma en que ese defecto piensa. Ahí es cuando muere y ahí es cuando ya te ves liberada o liberado de ese defecto. Hay otras programaciones que tienen menor poder y pueden ser eliminadas de golpe. Bueno, ¿qué más hay por decir aquí antes de entrar en detalles? Bueno, decía que las mujeres en el fondo entonces son las chispas que ya han sido liberadas y aquí hay algo importante que tú tienes que saber y es que cuando las chispas están atrapadas dentro de un defecto, allí pueden durar atrapadas dentro de esa cárcel miles de años, incluso hasta millones de años. Ellas siempre gritan ser liberadas, pero cuando por fin son liberadas, entonces ellas sienten mucha alegría de haber sido liberadas y se comprometen no contigo, no con la Madre Divina, sino se comprometen con toda tu parte libre, que es el 3%, que es el pequeño sol que brilla en ti, se comprometen con ese sol a participar en la batalla que va a liberar a otras chispas. ¿Sí? Ese es su compromiso. Cada vez que tú eliminas un defecto, no solo quitaste el defecto de tu comportamiento, no solo adquieres la virtud contraria desarrollada con los poderes que pueda implicar, sino que además vas a ganar un soldado que va a luchar junto contigo en esa batalla. Y hay una frase que se dispersó a través de la literatura y llegó a buenos oídos de quienes tienen oídos para oír, que es que todas esas chispas actúan para el 3%, pero el 3% a su vez actúa para todas. ¿Han oído una frase parecida? Uno para todos y todos para uno. Esa frase que proviene de la literatura fue inspirada para recordar esto. Bueno, resulta que, como se dijo anteriormente, la Madre Divina en modo guerra, cuando es la diosa Kali, aparece representada con la lengua afuera. Tú, no ella, sino tú, eso es un elemento de recordación. Tú eres quien tiene que utilizar el verbo, porque el verbo es la voluntad. Y el verbo es el que te va a permitir eliminar las programaciones de primer nivel o al menos empezar a desmembrarlas. Cuando tú revisas tu cuaderno que tanto tiempo se te pidió que vengas armando y espero que lo sigan armando y no paren de aquí en adelante de llenar y llenar y llenar hojas con todas las cosas que van detectando en ustedes, con todos esos yoes, ustedes van a empezar a agarrar esos yoes y van a empezar a pedir con su boca, con su verbo, a su Madre Divina que por favor lo elimine. Ustedes mismos se van a dar cuenta que algunos yoes de esos son muy pequeños, son del momento, del instante, eso aparecen y aparecen un mosquito. Esos se eliminan prácticamente instantáneos, la madre los va eliminando. Pero cuando tú veas que hay algunos un poco más grandes que te están obligando a moverte de cierta forma, que te están obligando a hacer las cosas de cierta forma y a pensar y a sentir de cierta forma, toca pedirle muchas veces a la Madre Divina que los elimine. Y toca empezar entonces a darse cuenta a través de los sueños, porque para eso van a ser los sueños, ya no más para seguir dando vueltas en el astral. Los sueños van a empezar a tener una función ahora sí muy, muy clara.
En los sueños tú vas a empezar a darte cuenta cómo vas a empezar a ver personas sin piernas, personas sin manos y eventualmente personas que ya murieron. Cuando a ti te muestran en símbolos, y ojo porque no me refiero solo a los sueños, cuando a ti te muestran en símbolos que una persona murió, veas un carro fúnebre, veas, de repente vas caminando por la calle y hay una procesión de aquellas de personas que llevan un ataúd, o alguien viene y te dice, si supo que se murió fulano, ese tipo de cosas, ese tipo de noticias que tienen que ver con muerte de una o de varias personas, son la confirmación a través de las demás bocas, o a través del escenario en el que tú estás, de tu madre, de que murió o va. Entonces, el primer nivel, que es el más abundante, donde hay más programaciones, es más fácil de trabajo. No requiere un método especial, solamente pedirle de corazón a la Madre Divina, elimíname este yo, ese que tú acabas de ver. Pero sí hay una tabla de puntajes. Quiero mostrarte. Vamos a continuar avanzando y vamos a ir hablando de a poco. Ah, miren quiénes van a caballo ahí. Fíjense que no hay hombres a caballo, hay mujeres. ¿Se acuerdan la de las Amazonas, que era una raza de mujeres guerreras que luchaba contra, hasta contra dioses, luchaban? Siempre aparecen ellas repudiando a los dioses, pero es un contexto muy similar al de la historia hindú, donde ellas representan a las chispas libres, atacando a los defectos que aparecen representados acá como hombres. Bueno, vamos a pasar a este punto, que es muy importante para que ustedes entiendan cómo es que todo esto, todo este escenario está construido en forma piramidal. Las programaciones que hoy nos sentamos a estudiar, que son las programaciones detalle, que son montones, montones, miles, 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 y que en un día pueden ser fácilmente de 15 a 20 mil, y eso sin contar las que repiten. Son programaciones que mantienen vivo a todo ese árbol que llamamos el ego. El ego es un árbol gigantesco. Y resulta que si tú vas y miras un poco las historias que aparecen allí en la religión islámica, hay una historia que narra cómo un príncipe tiene que atravesar un jardín que está lleno de unos árboles muy gruesos que no le dejan pasar. El jardín más bien tiene unos muros a los lados, tiene que pasar por ese jardín y tiene que llegar al fondo y atravesar 7 árboles porque allá al fondo hay una torre donde está la princesa a la que él le interesa llegar. Y resulta que los árboles no le dejan, pero no tiene forma de cortar esos árboles. La única herramienta que él tiene en sus manos es un cuchillo. Nada más, con eso, con ese cuchillo tiene que llegar al otro lado. Y como todas las historias que están allí narradas en los libros sagrados, siempre se cuenta que al final con su tenacidad lo logra, pero no se explica cómo lo hizo. Bueno, pues resulta que el príncipe, que es el buscador de conciencia, o sea, tú o yo, tiene que llegar a donde la princesa, que es nuestra realización, nuestra alma. Y para enfrentar a estos árboles, que son las 7 legiones del ego, tiene nada más y nada menos que un cuchillo, y ese cuchillo es la voluntad. Tú lo primero que tienes que tener es voluntad. Si tú no tienes voluntad, pues simplemente no vas a lograr eliminar a estos árboles. La voluntad, que es ese cuchillo, te va a servir no para cortar esos troncos que estás viendo en esa imagen, ni para cortar esas raíces tan inmensas. Primero se te daña el cuchillo. No, no es la manera. Hay que ser un poco más inteligentes y hay que irse a lo que verdaderamente alimenta al árbol. Fíjense acá en este gráfico. Tenemos que hay unas raíces principales que son gigantescas. Eso pueden tener el tamaño de troncos y eso con un cuchillo no puedo hacer nada. Pero si yo comienzo a escarbar allá dentro de la tierra, ¿y qué significa escarbar dentro de la tierra? Acuérdense que nosotros somos la tierra, ¿se acuerdan? Que en simbología nuestro cuerpo es la tierra, nuestro comportamiento, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros instintos, ahí es donde vamos a escarbar, ahí es donde vamos a mirar, para hallar cómo una raíz principal se va a derivar en raíces secundarias, que son muchas más y más delgadas, pero aún esas raíces secundarias no pueden ser cortadas con el cuchillo, todavía son muy gruesas.
Pero si tú empiezas a hacer el recorrido por cada raíz secundaria, te vas a encontrar con los famosos pelos absorbentes, que son los que finalmente están tomando los nutrientes del suelo para mantener vivo al árbol. Esos pelos absorbentes son millones y millones y millones y millones. Esos sí que pueden ser cortados fácilmente con el cuchillo de la voluntad. ¿Te queda clara la analogía? Bueno, aquí estamos viéndolo. En biología se le llaman los pelos radiculares o pelos radicales. Mira qué cantidad puede tener apenas un pequeño cogollo de raíz. Esa pequeña raicilla, mira cuántos ha generado ya. Cada uno de esos pequeños pelos es un yo detalle de los muchos que nos aparecen en un día. Ya sabes que en un día aparecen de 15.000 a 20.000. Y esa raíz de la que están pegados sería un yo principal. Pero ese yo principal no lo tienes por qué enfrentar. Es muy fuerte. Podría hacerte daño. Tú tienes que enfrentar son aquellas pequeñas que le dan alimento a él. Y esa raíz principal, junto con muchas otras raíces principales, va a sostener al final toda una sublegión y muchas sublegiones forman el ego. Así es como se hace el trabajo y por eso es que es tan importante la clase de hoy en la que aprendemos a eliminar las programaciones de talle, que son las de nivel pequeño, pero que son las más abundantes y se cortan muy fácilmente. Entonces, todo lo que tú tienes que hacer es, si tú logras mantenerte, bueno, son dos tareas, discúlpame. A partir de este punto, entonces tú tienes dos tareas. Por un lado, revisar lo que has consignado en tu cuaderno del ego para observar aquellas cosas que muchas de ellas requieren un análisis cada vez que te encuentres con una programación que no se logra eliminar así nomás, sino que la eliminas y sigue apareciendo, la eliminas y sigue apareciendo, la anotas en tu cuaderno y esa programación requiere un análisis más profundo, ya vamos a hablar de eso. Y las programaciones que vas viendo con tu autoobservación en el diario vivir, que son estos pequeños pelos, tú le dices a tu Madre Divina solamente palabras como estas. No tienen que ser estas mismas. Qué bueno que tú te inventes tus propias palabras. Madre, mátame ese yo. Madre, elimíname ese yo. Madre, quiero que deshagas ese yo. Dilo como tú quieras, pero elimina a cada pelito de esos, cada comportamiento de esos que va apareciendo y que dura un segundo, de 1 a 5 segundos. Luego aparece otro y uno piensa que durante 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos tuvo la misma sensación. No, son muchísimos diferentes que forman un equipo. Ellos se agrupan en equipos. Entonces tienes que ser capaz de detectar quién es quién en cada momento. Ahora, existe, mis queridos compañeros, algo que se llama la muerte en marcha. Muerte en marcha es algo que nos toca a todos los estudiantes que nos metemos ya en serio con esto, donde nos toca empezar a trabajar muy seriamente esto de elimine y elimine y elimine y elimine. Todo el día es una eliminadera, todo el día es una eliminadera. La muerte en marcha es aquel estado en el que tú logras entrar cuando ya eres capaz de eliminar una cierta cantidad de programaciones todos los días. Se te dijo en la clase de hoy que son de 15 a 20.000 los que te aparecen en un día, pero no se te exige que veas los 15 o los 20.000. Eso requiere ya mucho más desarrollo en el ejercicio. Por ahora, por ahora vas a empezar viendo 100, 150. Sigues en el ejercicio, llegará un día en que veas 500. Sigues en el ejercicio de autoobservarte para todo, para todo. Cuando entras al baño, te autoobservas cuando estás en la cocina, te autoobservas cuando estás en el trabajo, te autoobservas cuando estás en la universidad, te autoobservas cuando vas en el bus, te autoobservas cuando estás en el trabajo, cuando estás conversando, cuando estás comiendo, cuando estás bebiendo, cuando estás en un cine, cuando estás aquí, cuando estás allá, cuando estás por la calle con tus hijos, con tus amigos, con tus padres, con tus vecinos, con tus compañeros. Te autoobservas a cada momento. Si tú si tú logras permanecer en autoobservación, vas a llegar con esfuerzo, pero vas a llegar a eliminar. Y eso lo puedes hacer mientras estás hablando con otras personas. Madre divina, elimíname este. Tú puedes llegar a eliminar 2.000 diarios. No va a ser este fin de semana. No va a ser el otro mes. Te advierto, requiere trabajo, requiere disciplina, pero puedes llegar a la barrera de los 2.000. Si tú llegas a los 2.000, que apenas
Fíjate que apenas son el 10% de los que aparecen en un día. Si tú llegas a los 2000 y de ahí en adelante, si tú mínimo estás trabajando con 2000 diarios, ya estás haciendo o ya entras en ese estado que se llama muerte en marcha. Antes no. No sirve con 500, no sirve con 1000. Tienes que llegar a 2000. El día que tú llegues a 2000, logras estar en ese estado, repito, que se llama la muerte en marcha. La muerte en marcha es cuando ya eres capaz de realizar cualquier actividad y estar observando quién está pensando por ti, sintiendo por ti, actuando por ti, hablando por ti. Y elimine mentalmente, madre, elimíname este, madre, elimíname este, madre, elimíname este. Va a llegar un momento en el que tú te vas a encontrar con que esas chispas que liberas, que ya empiezan a ser muchas, ellas mismas te van avisando, hey, mira, aquí apareció uno, mira, allá apareció otro, mira, como que tú sientes que una vocecita o una serie de vocecitas te hablan y te dicen, esto que acabas de hacer es una programación, esto es un defecto, porque muchas veces cosas que uno hace ni siquiera sabía que eran defectos. Te vas a empezar a dar cuenta que muchas cosas que hacías creías que eran vivir y no. Muchas cosas que estás haciendo son defectos y tú misma no lo sabes. Las chispas liberadas van a trabajar para el uno, que es el sol que brilla en ti, que es el 3%. Y ese uno va a trabajar para todas en el trabajo de liberación a través de tu voluntad. Ese es el uno para todos y el todos para uno que se nos enseñó a través de esta fabulosa obra de la literatura para que la humanidad guardara esa frase muy valiosa refiriéndose a su trabajo interior. Muy bien. Entonces, amigos, son dos tareas, repito. Coger aquellas programaciones que no se dejan eliminar porque te vas a dar cuenta que hay muchas que no repites y repites, madre, elimínamela y te das cuenta que le has pedido a tu madre ya 7, 8, 10, 15 veces en diferentes días y no se eliminan. Ah, las anotas en un cuaderno. Esas requieren eliminarles otras cosas, como que de pronto confundiste una con un grupo, confundiste una con algo más grande. Hay que desglosarla, mirarla y tu madre divina te irá mostrando en simbología partes de esa programación donde te la mostrará sin pies, te la mostrará sin brazos y en algún momento va a estar ya sin cabeza, porque las programaciones pasan por esas etapas cuando son muy grandes, ya tienen mucha fuerza. Las pequeñas verás cómo las elimina de golpe. Y tú mismo, en algún momento tendrás un sueño donde te ves en un cementerio, por decir algo, sin miedo, no es una escena de terror. Te ves viendo una escena de un cementerio y ves una cantidad de lápidas. O en otro momento es muy común ver donde hay transportes, donde llevan camionados de gente que murió. O tú ves una procesión de personas, una gran cantidad de personas que van detrás de un féretro y no cuenta solo el féretro, cuenta todas las que van caminando detrás del féretro, toda esa gente que acompaña la procesión. Eso es. Eso es la eliminación de los yoes nivel 1, muerte en marcha, pero hay que llegar a las 2000 diarias. Parece titánica la tarea, ¿verdad? Parece como que no fuéramos a llegar a esos 2000. Si ver 10 es difícil en este momento, si ver 5 es difícil, ¿cómo llega uno a 2000 en un día? Sí se puede llegar. Y mucha gente que lo hizo ya está haciendo trabajo en marcha. Y muchos incluso después practicaron el método para eliminar el nivel 2 y nivel 3. Eso vendrá más adelante. Son otro tipo de programaciones que requieren otro tipo de trabajo. Pero por ahora con esto vas a eliminar camionados y camionados de esas pequeñas personitas que viven en el país psicológico dentro de ti y que te están haciendo sentir, pensar, actuar y hablar. Preguntas hasta aquí, mis amigos. ¿Cómo sintieron todo esto? ¿Cómo les pareció toda esa cantidad de imágenes que vimos? Les advierto que si se nos llega a cortar, porque ya estábamos como mal de tiempo, en cualquier momento pasamos a seguir conversando allá por el grupo. Ya no es necesario seguir por Zoom. ¿Quién se iba a imaginar que esta imagen tan grotesca que hemos visto por ahí en algunas partes sea nuestra Madre Divina en modo guerrera? ¿Qué les parece? Escenas muy complejas. Y fíjense ustedes la ironía, estas escenas no están tan claras en la mayoría de las religiones occidentales. Están muy claras allá en las imágenes, en las religiones orientales. Pero tristemente ni las personas de las religiones orientales saben lo que significa esto. Ven estas imágenes, saben que deben adorar a esta diosa, pero no saben por qué. El león
¿Alguien recuerda qué es el león? ¿Qué simboliza el león? ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Qué será el león? ¿Qué es el león? Como la ¿Alguien ahí? fuerza, como, No, es otra cosa. eh, El, le- el león es la ley. El la león es ley. la ley. La ley. Mm, La ley viene y muerde, entonces, ay, nos llega un karma. Cuando el león nos muerde en un sueño, nos persigue es porque un karma va a llegar. Cuando vemos leones es que va a llegar. Cuando nos muerde es que ya llegó. Entonces ya tocó asumir. Pero si alcanzamos a ver en un sueño que el león está por allí, acechando, alcanzamos todavía a negociar con karma. Si ya mordió, ya de pronto en ese momento ya es tarde, el karma ya llegó. Bueno, amigos, gracias. Entonces les pido el favor, todas las preguntas que surjan de aquí en adelante, colóquenlas en el grupo con el mayor gusto. Por allá sé que hay algunas cosas pendientes por contestar. También mi mejor esfuerzo por contestarlas hoy. Y gracias a todos por haber estado acá. Que pasen de un feliz día y piensen mucho en lo que aprendieron hoy. Chao, Gracias, chao. Elio. Para Dígame. encargarte la clase de ayer, que nos las mande la Ya, grabación. listo, ya la puse. Lo que pasa es que se puso tarde, se puso hoy, pero ya la puse. Ahí está, ya la pueden ver. Gracias. Con Muchas Gracias, gracias, Elio. gusto. Domingo. Adiós. Chao, Feliz día. chao. Domingo. Gracias, que estén bien. Chao, Chao, Elliot. chao. Muchas Hasta gracias. Buen día. luego. Gracias, gracias a todos.